Tiro al blanco de nuevo con ustedes. Ayer mencionamos el fallecimiento de Salvador Lluvere Montaz, Chinino, el inefable Chinino, uno de los generales más criminales de la historia reciente del país. Chinino Lluvere Montaz. No, esas no son las fotos, no sé qué. Bueno. Uno de los autores intelectuales del asesinato de Orlando Martínez. La decisión se adoptó después del artículo ¿Por qué no, doctor Balaguer?, en la que Orlando le decía a Balaguer que se fuera del país con todos sus calieses y criminales. Se reunió el Estado Mayor un 8 de marzo del 75, en la mañana, integrado por Ramón Emilio Jiménez Hijo, Milo, Enrique Pérez y Pérez, fallecido, Logroño Contín, también fallecido, Chinino Lluvere Montaz, con la presencia del coronel Cruz Brea, el hombre de inteligencia del grupo criminal, quien había ido previamente donde Balaguer con el artículo de Orlando, combinándolo prácticamente a que no aceptara esa situación. Ante el silencio de Balaguer, que era aprobación, luz verde, procedieron e integraron un equipo criminal en que participaron, entre otros, Pau Castro, Isidoro Martínez, llamado, lo apodaban la caja del grupo de Chinino, Lluverito, el bandolero de las Rosas, y Durán Cabrera, quien estaba asignado al J2 de las Fuerzas Armadas, y lo seleccionó Milo Jiménez, junto con el coronel Abreu, que fue uno de los que le dio seguimiento a Orlando. La conjura, ustedes saben, se produjo en la José Contreras, esquina, en el lado norte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esquina Cristóbal de Llerena. El entramado fue decisión de la autoría intelectual y asesinos directos, con esa composición. Durante más de 20 años se demandó, se denunció, se lanzaron los nombres, fuimos amenazados de muerte, se hicieron tramas para matarnos, que se frustraron, a José Israel Cuello, a mí, y persistiendo, finalmente se rescataron, y ahí hizo una labor importante el juez de instrucción Castillo Pantaleón. Entonces, los interrogatorios iniciales, cuando Nivar Seijas, que era contrario a ese grupo, las pugnas internas de los generales corruptos y matones, pues los interrogatorios que inculpaban a ese grupo que acabo de mencionar, y en el que el propio Pau Castro dijo, y Enrique, cuando lo apresaron, y Enrique Pérez y Pérez, ¿dónde está? El único general que fue acusado, que fue incluido en el expediente, fue Lluvere Montaz, quien además, junto con Pérez y Pérez, había sido responsable de la matanza en la zona norte de la ciudad capital, después de la intervención, inmediatamente después de la intervención militar norteamericana en 1965. Un genocidio, sobre todo de jóvenes. Digo todo esto porque además se está difundiendo la idea
tomándole la palabra a Paul Castro, que hizo declaraciones en algunos momentos, entrevistas, en la cual planteaba que la intención no era matarlo, así lo declaró en el juicio, sino darle una paliza. Y que a Cabrera Durán o Durán Cabrera se le fue la mano, por lo cual se incomodó. Eso es falso. Eso es para autoprotegerse. Es una coartada como aquella de que estuvo en la casa de Pina Acevedo, y Pina Acevedo ratificó eso, porque eran en llave, trujillistas en el fondo. Ese era un grupo vinculado a la Agencia Central de Inteligencia, no se puede culpar a la Gulf and Western, a la Falcon Bridge que Orlando enfrentó, pero naturalmente Orlando era una palma de fuego como periodista, con una pluma exquisita, denunciando las barbaridades contra el campesinado, contra los trabajadores y trabajadoras, defendiendo la soberanía del país, y era militante del Partido Comunista, partidario del socialismo, y uno de los precursores incluso de una visión distinta, mucho más fresca, del proyecto socialista, que de eso vamos a hablar en este programa. Vamos a hablar de socialismo también. El entramado establece las culpabilidades. ¿Qué pasó entonces con Chinino? Alegando enfermedad falsa, yendo en silla de ruedas al coso, buscándose certificaciones médicas bandidescas, lo sacaron del proceso. Y duró así hasta ayer. Primero en Miami, luego en Casa de Campo. En Casa de Campo, en una villa multimillonaria, porque eran asesinos y ladrones al mismo tiempo. Eso lo tiene que tener muy presente las nuevas generaciones, porque los hay, generales de esa calaña, que actúan con esos ímpetus criminales y delictivos. El resto, todos fueron entonces protegidos por influencias políticas. Naturalmente, el partido balaguerista, el partido reformista. Pero ya habían puentes, vasos comunicantes. Balaguer había logrado contagiar, infectar al PRD y luego infectar al PLD. El PLD sube al gobierno con el apoyo de Balaguer. Esos factores gravitaron, influyeron sobre el Ministerio Público, incluso sobre una persona que tuvo muchos méritos en la primera fase de los juicios contra los asesinos, de la lucha contra la impunidad, contra abogados incluso de doña Adriana y de don Luis Mariano, los padres de Orlando, que fue Abel Rodríguez del Orbe. Pero era miembro de la dirección del PLD, el PLD aliado a eso, gravitó sobre él y sobre el propio Guillermo Moreno, para que no pasara, Guillermo Moreno no solo, sino además Domínguez Brito, que fue el que los reemplazó, porque a Guillermo lo quitaron, porque no era manejable en ese sentido, aunque en lo de Orlando evidentemente se dio. Nosotros hicimos la introducción de una acción contra Joaquín Balaguer como actor intelectual, porque Cruz Brea le presentó el artículo a Balaguer, como yo le decía, y Balaguer, en fin de cuentas, le dio luz verde. Pero la página en blanco de Memoria de un cortesano era una manera de autoinculparse, aunque no fue su intención. Y le hicimos un expediente por encubrimiento. Y el Ministerio Público, ni Abel, ni Guillermo Moreno en ese momento, se atrevieron a darle curso a esa situación. Frenaron la acción contra Balaguer en ese momento. Eso explica que el generalato asesino de la República Dominicana, a pesar de haber sido valientemente acusado, fue protegido por el poder constituido y por las cúpulas ya en proceso de perversión
de casi prácticamente todo el sistema de partidos tradicionales. A eso es que se debe la impunidad del generalato, de los autores intelectuales. Pero que sí, como decía uno de los hermanos de Orlando Martínez, recibieron una condena ejemplar de la sociedad. Y hasta sus hijos y nietos sufrieron las consecuencias en términos de que le enrostraban la condición de asesino de su padre y de sus abuelos. Hay tribunales penales ordinarios, institucionales, ministerio público por igual, pero hay también un tribunal que no se rinde ni se vende, que es el Tribunal del Pueblo. Ahí está condenado Chinino, y no solo post-mortem, en vida, y están condenados los generalotes asesinos de Orlando Martínez. Pausamos.